Ya, entonces, ¿no es cierto? Estábamos en la presentación, en los deterioros de los activos generadores de efectivo, ¿no es cierto? ¿Ya? Agricultura, la NIC 27, salvo que algún municipio tenga alguna normativa. ¿A qué se refiere la parte agricultura? La vamos a ver al tiro. Agricultura. Dice que la parte de agricultura dice que debe estar, ¿cuál es el concepto? Dice, la presente norma debe ser aplicada a los siguientes elementos que estén relacionados con la actividad agrícola, ¿ya? Por ejemplo, activo biológico, excepto las plantaciones productoras y productos agrícolas en el momento de su cosecha o recolección. No sé, no creo que algunos municipios tengan actividades productivas agrícolas, ¿ya? A menos que yo esté equivocado, y sí existen municipios que se dediquen a la actividad agrícola. Y la actividad agrícola es la gestión que realiza una municipalidad para la transformación biológica y cosecha o recolección de activos biológicos para la venta en la medida que cuenten con las atribuciones pertinentes, distribución sin contraprestación o por una contraprestación simbólica, o conversión en productos agrícolas o en otros activos biológicos adicionales para vender o para distribuirlos sin contraprestación o por una contraprestación simbólica. ¿Ya? Un activo biológico es una planta o animal vivo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, es poco probable, desde mi percepción, ¿no es cierto?, que algún municipio se dedique a actividades agrícolas. Luego tenemos los instrumentos financieros, ¿cierto?, que son todos aquellos tipos, ¿no es cierto?, de inversión en que puedan involucrarse los municipios, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos ahí, ¿no es cierto?, por ejemplo, los depósitos a plazo, ¿no es cierto?, las inversiones en acciones, etcétera. Ojo con esto, porque los municipios, para poder invertir en el mercado de capitales, que también tienen que ver con la NIC SP30, ¿no es cierto?, que por un lado es la presentación y por otro lado la información a revelar, cómo se componen los instrumentos financieros. La NIC SP tiene que ver con los instrumentos financieros, cómo se presentan, ¿ya? Y hablando de instrumentos financieros, estamos hablando de las inversiones que pueden hacer las municipalidades, pero producto de que aquí también hay que tener cuidado de no someter recursos a inversión, ¿no es cierto?, financiera, especialmente cuando se trata de fondos de tercero, ¿ya? Yo sé que hay muchos municipios que reciben recursos para la ejecución de proyectos, de planes de inversión, etcétera, provenientes de otras entidades públicas. Y yo sé que muchos de esos fondos, ¿no es cierto?, permanecen estables y permanecen estacionales en las cuentas corrientes respectivas. Independiente que permanezcan estables las cuentas corrientes respectivas, el hecho que se destine a una finalidad distinta para la cual fue entregado, ya estamos entrando en problemas, ¿ya? Por lo tanto, aquellos recursos que se reciban para la ejecución de proyectos y permanezcan algún tiempo, ¿no es cierto?, en poder del municipio, porque la ejecución de los programas, los proyectos son de larga data, desgraciadamente esos fondos van a tener que permanecer en forma inalterable en las cuentas corrientes respectivas. ¿Por qué? Porque la finalidad de la entrega de esos fondos no fue, ¿no es cierto?, invertirlo en el mercado de capitales, sino que ha sido destinado para un fin específico y que está reglado en los convenios
que se hayan suscrito en forma previa. ¿Ya? Y esto tiene que ver con los instrumentos financieros, su presentación, reconocimiento y medición y la información a revelar. ¿Cómo se revelan, ¿no es cierto?, los instrumentos financieros desde el punto de vista de las NIC SP, ¿no es cierto?, que está establecido en la NIC 28, en la NIC 29 y en la NIC 30. ¿Ya? Luego tenemos los activos intangibles, que esto es un tema nuevo, ¿ya?, que se incorpora en esta nueva normativa, que lo vamos a tratar de ver. Activos intangibles. Espérenme un segundito que lo vamos a revelar. Bueno, de repente la resolución está larguísima, por eso. Ya, acá están los activos intangibles. ¿Qué dice respecto de los activos intangibles? Dice que son aquellos activos identificables de carácter no monetario y sin apariencia física, que, primero que nada, controla el municipio, ¿cierto?, para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para propósitos administrativos o para generar recursos, y se espera que sean utilizados durante más de un periodo contable. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, son activos intangibles todo aquello que no podemos palpar, pero sí, ¿no es cierto?, que son identificables en forma, de alguna manera, pero no tienen apariencia física. ¿Ya? Independiente de ello, ¿no es cierto?, la definición de un activo intangible exige que el mismo sea perfectamente identificable, ¿ya?, lo cual se cumple cuando ocurre alguna de las siguientes situaciones. Es separable, es decir, es susceptible de ser vendido, transferido, arrendado e intercambiado, ya sea individualmente o como parte de un contrato asociado a un activo pasivo con el que guarde relación, independiente que la municipalidad tenga intención de separarlo o no. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué tipo de activo intangible podemos identificar? Los derechos de aguas. Los derechos de agua, ¿cierto? Tenemos por un lado, también tenemos los software, Los software, la página web. Claro, la página web, los programas computacionales, son todos activos intangibles. ¿Ya? Los activos intangibles tienen algunas características diferentes de lo que es los bienes de uso, ¿ya? A pesar que igual podría tener las mismas características porque usamos el sistema, usamos todos estos activos, ¿ya? Para activarlos o reconocerlos como parte del activo contable, ¿ya?, su valor tiene que ser igual o superior a las 30 unidades tributarias mensuales, ¿ya? Todo aquel activo intangible que no supere esa cantidad, ¿no es cierto?, va a ser considerado como un gasto patrimonial o gasto del ejercicio. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? Ya. Dentro de los activos intangibles, ¿no es cierto?, Perdón, profesor, ¿cuál era el valor que supere cuánto? son 30 unidades tributarias mensuales. Perfecto, gracias. Ese es el valor desde ahí hacia arriba, ¿no es cierto? Si estos activos intangibles tienen un valor igual o superior a las 30 unidades tributarias mensuales, se van a activar. Todo aquel activo intangible debidamente identificable que tenga un valor inferior a ese monto
se va a considerar como gasto, derechamente. ¿Ya? Ahora, tenemos activos intangibles que son, ¿no es cierto?, que son adquiridos. Por ejemplo, cuando yo adquiero un programa computacional, ¿ya? Esos son activos intangibles que vienen en forma, ¿no es cierto?, que son adquiridos en forma externa. Pero también tenemos activos intangibles que son generados internamente, ¿ya? Por ejemplo, cuando en un municipio o una entidad pública tienen un área informática, ¿ya?, en la cual ese departamento o esa área informática, ¿ya?, elabora algún programa computacional para el municipio. Esos son activos intangibles generados internamente en el servicio público o en la municipalidad. Pero estos activos intangibles tienen su valor respectivo, ¿ya? Pero también, ¿no es cierto?, estos activos intangibles tienen pasos, ¿ya?, para ir identificando sus costos. Y tenemos primero la fase de investigación y luego la fase de desarrollo, ¿ya? Por lo tanto, los activos intangibles generados internamente tienen primero una fase de investigación y luego, terminada la investigación, tiene una fase de desarrollo. ¿Y qué quiere decir la fase de investigación? Dice que es el estudio original y planificado, realizado con el fin de obtener nuevos conocimientos científicos tecnológicos, ¿ya? Y el desarrollo es la aplicación concreta de los logros obtenidos en la investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico o un plan o diseño en particular para la generación de sistemas u otros elementos nuevos o sustancialmente mejorados antes del comienzo de su utilización. Por lo tanto, ¿no es cierto?, dice que los desembolsos por investigación se reconocen como gasto del ejercicio en el momento que se produzcan. Son ejemplos de actividades de investigación, por ejemplo, la búsqueda, evaluación y selección final de aplicaciones de resultados de la investigación, otros tipos de conocimiento, la búsqueda de alternativas para materiales, aparatos, productos, procesos, sistemas o servicios, la formulación de diseño, evaluación y selección final de posibles alternativas para materiales como dispositivos, productos, procesos, sistemas o servicios que sean nuevos o que se hayan mejorado. Y el estudio de factibilidad y viabilidad, ¿no es cierto?, que también se incorpora dentro de los desembolsos que se pueden generar durante el periodo de desarrollo, de investigación y desarrollo. ¿Ya? Bueno, cuando se van generando estos programas, estos proyectos, ¿no es cierto?, esto tiene que ver con un tema de acumulación de costos. ¿Por qué? Porque las diferentes etapas de desarrollo y de investigación, estos van a ir generando desembolsos. Y esos desembolsos van a formar parte, ¿no es cierto?, del valor del sistema creado. ¿Ya? Por eso, en la medida, ¿no es cierto?, que se vayan generando estos desembolsos, se van a tener que ir activando, siempre y cuando el costo total de estos bienes, de la implementación de estos bienes, ojo, supere las 30 unidades tributarias mensuales. Por ejemplo, son ejemplos de actividades de desarrollo, por ejemplo, el diseño, construcción y prueba previa de la utilización de modelos y prototipos, ¿cierto? El diseño, construcción y prueba de una alternativa elegible para materiales, dispositivos, procesos, sistemas, servicios que sean nuevos o que se hayan mejorado. Construcción de sitios web y de aplicaciones informáticas, ¿no es cierto? Esos son ejemplos de actividades de desarrollo, ¿ya? El costo de un activo intangible generado internamente, ¿ya? Porque los que adquirimos por fuera, ¿no es cierto?, tenemos nuestro valor, ¿ya? El valor de que nos costó ese bien intangible. Pero respecto de los bienes intangibles generados internamente dentro del municipio, tienen un tratamiento especial, ¿ya? ¿Qué es lo que dice?
Que hay un ruido externo que voy a cerrar un poquito el micrófono. Ya, continuamos. Bueno, dentro del... ¿Cómo reconocemos, no es cierto? ¿Cómo reconocemos el costo de un activo intangible? ¿Ya? Cuando es generado internamente dentro del municipio. Dice que el costo de un activo intangible generado internamente, que podría ser un programa computacional, ¿no es cierto? Que podría ser la creación de una página web, etcétera, será la suma de los desembolsos incurridos desde la fecha en que el activo intangible cumple con las condiciones para su reconocimiento. ¿Ya? Son ejemplos de costos atribuibles directamente, por ejemplo, los costos de materiales y servicios utilizados o consumidos en la generación del activo intangible. ¿Ya? Los sueldos y honorarios derivados de la generación del activo intangible, por ejemplo, el sueldo honorario de algún informático, de un ingeniero informático, ¿cierto? Los desembolsos para registrar los derechos legales de propiedad, el registro de propiedad, ¿no es cierto? Lo que cuesta registrar, ¿no es cierto?, la propiedad intelectual de ese informe computacional o de ese sistema computacional. Dice que para aquellos intangibles que almacenen contenido, el desarrollo de este se incluye como parte del costo del activo, ¿ya? Siempre que sean desembolsos atribuidos directamente a la preparación del activo intangible para que pueda operar de la forma prevista y cumpla con los criterios de reconocimiento en particular que entregue un beneficio económico o potencial de servicio, ¿ya? Bueno, aquí está dado todo aquel programa computacional que esté desarrollado internamente por el municipio y que se van a ir acumulando todos los costos que implique su desarrollo, su investigación, hasta el inicio de la puesta en marcha. También, ¿no es cierto?, no se reconocen como activo intangible, ojo, las marcas, ¿ya? Los nombres de revistas registradas, los sellos o denominaciones editoriales, las listas de usuarios de un servicio u otras partidas similares que se hayan generado internamente. Por lo tanto, eso no se activan y no se reconocen como activo intangible, ¿ya? Respecto de la capacitación, porque también va implícito, podría estar implícito por el hecho de ser intangible, quizá algún nivel de capacitación para la operatoria de algún sistema. Respecto a la capacitación, corresponde indicar que dado que estas actividades tienen por finalidad aumentar el conocimiento y habilidades del usuario y no incrementan el valor de activo, estos desembolsos serán reconocidos como gasto del periodo, ¿ya? Por lo tanto, también pueden incurrirse en gastos de capacitación y adiestramiento respecto, por ejemplo, si se establece un programa computacional nuevo en el cual implique que hay que capacitar a los usuarios del sistema, ¿no es cierto? Esto se va a considerar como gasto del periodo y no va a formar parte del valor del activo, ¿ya? Por lo tanto, va a ser considerado como gasto patrimonial. Primero que nada, ¿no es cierto?, ¿cuál es el valor inicial de un activo intangible? Bueno, el activo intangible, su valor inicial, se medirá inicialmente por su costo de adquisición, en el caso que sea algún bien intangible adquirido, o por su costo de desarrollo en el caso que se haya sido generado internamente. El coste de un activo intangible adquirido de forma separada comprende el precio de adquisición, cuánto nos costó el bien, incluidos los aranceles, ¿no es cierto?,
la importación, los impuestos no recuperables que recaigan sobre la adquisición después de deducir los descuentos comerciales. Pueden tener descuentos comerciales el valor de ese bien intangible. Y cualquier costo atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. Siempre como norma, ¿no es cierto? Si nosotros nos fijamos en la normativa en general, todos los activos, ¿no es cierto?, o los bienes de uso que adquiera la municipalidad, siempre va a ir asociado como parte del valor de adquisición todos los costos asociados para que ese activo entre en funcionamiento, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener claridad respecto de aquellos bienes que se adquieran y que requieran, ¿no es cierto?, algún otro gasto adicional que esté directamente atribuido al funcionamiento del bien, formarán parte del valor de adquisición. Ya, respecto también de los activos intangibles, ya no existe en los bienes intangibles lo que es la depreciación, sino que existe lo que es la amortización. Y para ello, ¿no es cierto?, se estableció en el plan de cuentas las amortizaciones en el rubro de, ¿no es cierto?, de gastos patrimoniales, ¿no es cierto?, que vamos a tratar de ubicarlo, el plan de cuentas. Amortización, bueno, está incluido acá. Es la 563.41, que es la amortización de activos intangibles, ¿ya? Que es una cuenta de resultado que en definitiva tiene las mismas características de la cuenta de la depreciación acumulada, ¿ya? Luego tenemos en la NIC SP32, tenemos lo que son, ¿no es cierto?, las concesiones. ¿Ya? Veamos qué sigue después. Veamos al último lo que habla de las concesiones, que aparece acá, ¿ya? ¿Qué dice las concepciones? El concepto. Dice que las concepciones es un acuerdo de los servicios públicos que es un contrato entre una municipalidad. En adelante se le llama concedente. Ojo, porque estos son conceptos que se van incorporando en el vocabulario contable. El concedente y un tercero de naturaleza privada, ¿no es cierto?, nacional o extranjera, que reviste la calidad de concesionario, ¿ya? En el que el concesionario utiliza el activo de concesión de servicios para proporcionar un servicio público para satisfacer las necesidades de la comunidad en nombre del concedente, o sea, en nombre de la municipalidad. Y aquí podríamos, ¿qué sistema de concesión podemos mencionar? Y que nos daría claridad respecto de lo que establece la resolución 3. ¿Qué tipo de concesión podemos señalar en forma ilustrativa o como ejemplo? Por ejemplo, el servicio de recolección de basura es una concesión. ¿Sí? ¿Alguien que me conteste? A ver. Habemos 46 personas conectadas. Recibo opiniones. Profesor, Y dígame. una concesión podría ser también entregar el servicio a privados, lo de parquímetros. Sí, correcto. A ver, no le escucho bien. Si se acerca un poquito más a su micrófono, o a lo mejor está con audífono. No estoy en un notebook. Parquímetros. ¿Ya? Perfecto, sí, es un ejemplo. ¿Por qué? Porque en el fondo
Aquí, por ejemplo, podemos hacer valer lo que establece la normativa en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en el sentido, ¿no es cierto?, que tenemos funciones privativas y funciones compartidas, ¿cierto? Que podría ser este el caso. ¿Sí? Por ahí un micrófono abierto. Claro, la administración de un teatro o un museo en la cual se entrega en concesión, siempre tiene que haber un contrato de por medio, en donde hay en este caso, el municipio, ¿ya? Y un particular, que puede ser, como dice la norma, nacional, extranjero, etcétera, ¿ya? Que actúe en representación, en este caso, del municipio, ¿ya? Frente a la comunidad, ¿ya? Por ejemplo, el típico caso de la regulación de basura, obviamente que es una concesión, y el municipio le paga mensualmente al concesionario por la prestación del servicio, y la prestación del servicio va dirigido a la comunidad, ¿cierto? Porque de lo contrario, tendría que prestar ese servicio en forma directa, ¿ya? Profesor, Dígame. ¿es técnicamente una concesión o la contratación de un servicio? Es que tiene como las mismas características. En definitiva, ¿no es cierto? Es como son como aspectos conceptuales en el fondo, ¿ah? Que Sí, quizá a lo mejor. pero ¿por qué se lo digo? Porque yo entiendo una concesión ¿Ah? como que yo facilito algo municipal, como por ejemplo la administración de los bienes de uso público, en el caso de los parquímetros, o de Ya, un sí, teatro, o de un balneario, o de las termas, por ejemplo, en el caso de Chillán, y a mí me pagan de acuerdo a lo establecido por esa concesión. sí, correcto. En cambio, y que obviamente toda concesión, sin importar el Acá valor, es al tiene que revés, pasar, ¿cierto? claro, y toda concesión tiene que pasar, sin importar el valor, por acuerdo de consejo. En cambio, Correcto. cuando yo hago un contrato, yo lo que hago es estar comprando un servicio por el cual yo, municipalidad, voy a pagar a una empresa que me lo preste, que se haga Claro, responsable, y no todo contrato tiene que pasar por acuerdo de consejo, solamente aquellos que superan las 500 UTM o que exceden claro, el periodo alcaldicio. claro. Entonces, no, mire, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Dónde está el tema de fondo? Tiene que ver con un aspecto conceptual. Porque acá lo que pasa es que en el caso, cuando el municipio tiene que pagar cierto servicio, ¿no es cierto? Ese servicio lo estás prestando a un particular y lo estás prestando en representación del municipio. Así dice la norma, ¿no es cierto? Que es un acuerdo de concesión de servicio público, es un contrato entre una municipalidad en adelante, la concedente, y un tercero de naturaleza privada, nacional o extranjera, que reviste la calidad de concesionario, en el que el concesionario, en este caso, ¿no es cierto?, ¿qué utiliza por ejemplo, la recolección de basura? Obviamente utiliza bienes nacionales de uso público, las calles, los espacios, ¿cierto?, de servicio para proporcionar un servicio público. La recolección de basura es un servicio público, evidentemente, ¿cierto? Para satisfacer necesidades de la comunidad, obvio, ¿cierto? Porque es una responsabilidad municipal, de acuerdo a la normativa, la recolección de residuos domiciliarios, ¿ya? Por lo tanto, podemos deducir desde el punto de vista conceptual que es una concesión. ¿Por qué? Porque hay un tercero, hay un particular, que no es el municipio, que está prestando el servicio en representación de la municipalidad. Obviamente que como hay un convenio, hay un contrato asociado a ello, obviamente que se establecen las condiciones de negocio y la forma como se va a operar en ese sentido, ¿ya? Pero tiene que ver con un aspecto conceptual, ¿ya? Profesor, Sí, dígame. de la mano con lo que decía el compañero, Sí, no recuerdo el nombre, tengo la misma inquietud. Si bien es ya, cierto, sí, usted lo explica o lo aclara, sí, pero en el caso del servicio de aseo sí, domiciliario, es básicamente una contratación de un servicio.
Distinto es una Claro, pero concesión, por ejemplo, cuando uno pone un bien o concesiona un bien. Un buen ejemplo de esto son los terminales municipales de buses, claro, en los que uno concesiona ese bien, ¿cierto?, para la explotación por parte de un privado, y ese privado, además de, evidentemente, obtener la rentabilidad esperada claro, de su negocio, también paga un monto al municipio, ¿cierto? claro, Caso contrario es el caso de la basura, aunque todo el mundo lo trata como si fuese una concesión, en realidad es una exacto. prestación de un servicio. Y Claro, ahí es se por, me genera la confusión porque claro, es un contrato licitado finalmente, correcto. no en el carácter de concesión, sino que una licitación pública, tal como cualquier otro servicio, y que evidentemente, tal como decía el compañero igual, tiene que cumplir con los requisitos de pasar por acuerdo de consejo en el momento de la contratación. Correcto, Pero que correcto. se genera esa duda, la verdad es Claro, que me gustaría que profundizara un poco en ese tema, porque siempre en los municipios lo hemos tratado tal vez como concesión, no siéndolo, pienso yo. es que el enfoque que se le da del momento que se considera como concesión es justamente lo que yo estaba explicando, que se le otorga a un tercero, ¿no es cierto?, que no es el municipio, a una tercera persona que puede ser natural, jurídica, internacional o nacional, para que en representación del municipio, ¿no es cierto?, preste un servicio a la comunidad. Y es claro, evidente, que el servicio de aseo, obviamente que es un servicio directo a la comunidad, que no lo está prestando la municipalidad, que debiera prestarlo en forma directa, pero que a raíz de el sistema, hay un sistema por ahí que de subsidiariedad en este caso el municipio, le otorga, ¿no es cierto?, por decirlo que no, le otorga la facultad a un privado para que lo haga en representación suya frente a la comunidad. Eso en el fondo. Es por eso que tiene el tratamiento de concesión, ¿ya? Esa es la diferencia que podemos establecer. Obviamente que la concesión está basada, porque lo dice ahí, que tiene que existir un contrato, ¿no es cierto?, previo, en la cual obviamente se va a regular en qué forma se va a entregar esta concesión, cuáles son los servicios que se van a prestar, cómo se va a remunerar, ¿no es cierto? Y va a tener todos los antecedentes previos de respaldo para poder concretar esta contratación. Pero dadas las características del servicio y que va dirigido a la comunidad y que va en representación del municipio, tiene las características de una concesión, ¿ya? Es por eso la gran diferencia, digamos, que se puede optar, Profesor, y también en la confusión que también se puede prestar, que es una confusión de interpretación, ¿ya? profesor, profesor, Sí, dígame, tengo una sí. consulta. Sí, el servicio de concesión y contratación también se podría diferenciar en el tema del tiempo, porque es un servicio, o sea, es un servicio sistemático que se le presta a la comunidad, ¿o no? Correcto, también tiene que ver con el plazo, con los tiempos, ¿ya? Porque por ejemplo, cuando yo compro un bien o servicio, es generalmente como un bien material, que lo recibo, lo pago, pero acá es un servicio que podría ser de larga data, ¿cierto? ¿Ya? Y es porque es un servicio que lo tiene que entregar en forma permanente el municipio. No es que un periodo lo va a otorgar y lo suspende y no lo otorga, ¿ya? Sino que es un servicio permanente que también tiene que ver con el tiempo. ¿Mm? Ya. ¿Alguna otra consulta, duda, comentario, opinión? Seguimos. Profe, Sí, dígame. ¿la mantención de alumbrado público sería también una concesión? También podría, ¿por qué? Porque, claro, es que la norma establece, ¿no es cierto?, que cuando, ¿no es cierto?, cuando el municipio le entrega a un particular el otorgamiento del servicio, lo podemos considerar como concesión, ¿ya? Porque le están prestando un servicio directo a la comunidad, ¿ya? Gracias, profe. Muy bien. Ya, seguimos. Seguimos con la opción, ¿no es cierto? Bueno, la NIC 32, las concesiones. También tenemos la NIC 33, que es la adopción por primera vez de la IPSA base de Bengá. Bueno, todavía estamos, eso, respecto a los municipios,
estamos, ¿no es cierto?, en el proceso de adopción de las NIC SP, ¿no es cierto?, del sector público, ¿ya? Bueno, ya estamos en el proceso. De hecho, ya al inicio del ejercicio ya se hicieron algunos ajustes ya, ¿no es cierto? Se cambiaron algunas cuentas, algunos conceptos de cuenta, etcétera. Pero todavía nos falta parte, ¿no es cierto?, de la primera adopción del sistema de las NIC SP, que vence, en este caso, el 31 de diciembre del año 2000, en la cual debieran estar, por un lado, todos los bienes de uso ya incorporados de acuerdo a la nueva normativa, y ya, no hay que recordar, o sea, no hay que olvidarse de que cuando nosotros incorporemos posteriormente los bienes de uso, y en el momento que los incorporemos, ¿no es cierto?, vamos a tener que actualizar ya y considerar en el momento que se incorporen estos bienes las depreciaciones de los meses desde enero hasta el periodo respectivo, ¿ya? Hasta el periodo en que estemos incorporando estos bienes, ¿ya? O hasta cuando estemos elaborando la información contable. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque empiezan, ¿no es cierto?, desde el mes de enero, empieza el nuevo proceso de depreciación. Y yo creo que a muchos municipios, cuando se sube la información contable, ¿no es cierto?, les aparece un mensajito por ahí diciendo respecto de la depreciación mensual de los bienes de uso. ¿Ya? Luego tenemos la NIC 34, que son los estados financieros individuales. En el caso nuestro, de los municipios, tenemos los estados financieros que están, ¿cierto?, distribuidos de acuerdo a los sectores que componen cada uno de los municipios, ¿ya? La gestión interna, educación, salud, ¿no es cierto?, menores, cementerio, ¿ya? Y cualquier servicio que se haya incorporado de acuerdo al decreto de 79, en la cual dispuso hay servicios que debían ser administrados por la municipalidad, ¿ya? También tenemos los estados financieros consolidados, ¿ya?, los cuales los consolidamos a nivel institucional, y la Contraloría también los consolida a nivel nacional, de toda la información que provenga de las unidades contables. Recuerden ustedes que las unidades contables son cada uno de los servicios municipales, cada una de las municipalidades en términos genéricos, son las unidades contables. Los acuerdos conjuntos, la verdad que es una partida bien especial, ¿ya?, que no, digamos, no tiene mucha aplicación respecto de los municipios. Pero de igual forma, para que ustedes estén ilustrados, igual les sugiero que se lean, ¿no es cierto?, la resolución 3 de la Contraloría, en la cual aparece la parte conceptual de los conjuntos, como así también la revelación de participación en otras cuentas, ¿ya? Vamos a ver si podemos ver algo acá. Esto de los acuerdos conjuntos. A ver, no. Bueno, no aparece explícitamente acá respecto al acuerdo conjunto, pero igual yo les sugiero que los traten de leer en la resolución 3 de la Contraloría, ¿ya? Lo mismo pasa con la revelación de la participación en otras entidades. ¿Para qué se necesitan las NIC SP? ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se pretende con las NIC SP? ¿Ya? Desde el punto de vista de la contabilidad, ¿no es cierto?, tenemos que diferenciar primero qué es un lenguaje común, ¿ya?
las NIC SP. Son prácticas uniformes de información financiera. Todas las operaciones de tipo financiero, ¿no es cierto?, están estandarizadas. Independiente, obviamente, se diferencia un servicio del otro respecto de las funciones y operaciones que están basadas en cada una de sus leyes orgánicas, ¿no es cierto?, de estructura, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, el sistema de contabilidad basada en las NIC permite hacer comparabilidad, ¿ya? ¿Para qué? Todo esto, el lenguaje común, las prácticas y la comparación, ¿cierto?, permiten reforzar los marcos conceptuales gubernamentales, ¿ya? Cumplir con la rendición de cuentas, potenciar referencias, posibilitar que la información resulte más confiable, ¿cierto? Para eso se requiere, ¿no es cierto?, y se ha tenido en consideración para la aplicación y el establecimiento de las NIC SP para los municipios, como así también en su momento fue, ¿no es cierto?, el análisis previo para la aplicación de las NIC en el sector público. Y aquí está el proceso de convergencia. ¿Cómo se fue dando? Especialmente en el sector público, se partió en el año, ¿no es cierto?, 2012, ¿ya? Se partió con el cronograma de aplicación gradual, no, se partió, ¿no es cierto?, sí, con el cronograma de aplicación gradual de por sectores, definición de las principales políticas contables de manera uniforme, ¿ya? Codiseño con los servicios públicos, alianzas con la Contraloría General y la Dirección de Presupuesto, participación de universidades y consultoras en todo este proceso, aplicación de disposiciones transitorias para la implementación, y en el año 2016, ¿no es cierto?, se implementó la NIC para el gobierno central, o sea, todos los ministerios, todos los servicios públicos centralizados, ¿no es cierto?, debieron ya incorporar dentro de su proceso contable, registro, procedimiento y norma, las NIC SP del sector público. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? ya estamos en la hora como para almorzar. No ¿Ya? sé Perfecto. si ¿Sí? la Ya, retoma en la pues. tarde o la va a finalizar ahora. No creo que alcance. No, no alcanzo. Estamos Sí, en la no. hora ya. Ya, Sí, estamos en la hora. ¿Ya? entonces nos Ya, juntamos estamos de vuelta un cuarto para las para 3. las 3. ¿Ya? Perfecto, gracias.